Bien, vamos a desarrollar la aplicación visual de, pásale, del ejercicio que hicimos ayer, ¿sí? Lo vamos a hacer en Java Visual. Entonces, bueno, aquí dejo el análisis por lo que se ofrezca. Voy a recuperar el algoritmo que viene siendo este. Este es nuestro algoritmo. Bueno, vamos a crear un proyecto, ¿sí? Que se va a llamar 10, ¿qué? 10/24. ¿Qué se conmemora hoy? Calificación. Ya estas fechas ni quién las toma en cuenta, ¿no? Hoy se conmemora algo, ¿no? La ONU, el Día de las Naciones Unidas. Bueno, creo que todavía en las primarias sí hacen a veces como desfiles y cosas así, ¿no? Con las banderas. Bueno, vamos, voy a agregar el frame, porque va a ser en visual. Entonces vamos a agregar el frame, que se va a llamar JFrame calificación. Y pues lo voy a poner como principal, ya que lo vamos a estar ahí probando. Entonces ya sabemos que al darle play o al generar el YAR, el que va a ejecutar es el modo consola. Entonces quiero que sea el modo visual. Lo puedo asignar o también lo que podemos hacer es borrar el modo consola. Voy a borrar delete, y luego le decimos que sí. Y entonces cuando yo lo quiera ejecutar, no va a encontrar el consola, que es el que tenía asignado, y va a buscar cuáles otros ejecutables hay y me va a decir cuál escojo. Y como nada más hay uno, pues escojo ese, que es el frame. Y entonces ya de esa manera también ya directamente va a ejecutar el frame. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra interfaz. Recordemos que son 4 datos de entrada, son 4 calificaciones y son 2 datos de salida. Necesitamos por cada dato de entrada pues una etiqueta para el que se sepa que estamos pidiendo, y luego el campo de texto. Bueno, voy a agregar una etiqueta aquí y un campo de texto, y voy a agregar otra etiqueta del lado derecho. Miren, a esta etiqueta le voy a poner primer examen, el texto. Luego voy a entrar más espacio. Creo que voy a hacer un poco más pequeño el... Bueno, aquí no debe ir nada. Y en esta parte va a ir como pues una especie de ayuda para que recuerde el usuario que la primera calificación es del 0 al 100. Entonces aquí le vamos a decir 0, 100. Bueno, voy a hacer más grande el texto de los 3 componentes. Lo voy a hacer a 18. Y bueno, pues hay que hacer aquí algunos ajustes. Primer examen, creo que aquí voy a necesitar un poquito más de espacio. Y esto, algo así. Eso hay que repetirlo 3 veces. Entonces lo voy a duplicar. Lo voy a tomar y lo voy a duplicar. Nada más que pues aquí ya no debe decir, bueno, aquí debe decir segundo. Y acá debe decir pues el segundo, y segundo, tercer y cuarto son con letras. Entonces, pues recordarle que nada más pueden ser estas letras. Así, ¿verdad? Ese es el segundo examen. Y luego los otros, aquí le puse un guión bajo en lugar de un guión normal. Así. Bueno, entonces voy a tomar estos 3, los voy a duplicar
y lo voy a duplicar. Le cambio los letreros, acaba de decir tercer examen. Y acá cuarto examen. Ok. Enseguida vamos a agregar pues los botones, los típicos, el promediar, ejemplo, aleatorios y borrar. Ya sabemos que ejemplo y aleatorios son nada más a manera de prueba. Si lo integráramos el programa, le quitaremos el ejemplo y el aleatorios. Ahorita no necesitamos para las pruebas. Entonces voy a agregar un botón. Aquí este botón va a decir promediar. Pero también le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Luego lo voy a duplicar y aquí voy a ubicar el de ejemplo. Después aquí va a ir aleatorios. Y finalmente vamos a darle un poco más de espacio. Y aquí va a decir borrar. Estos como que se alejaron. Vamos a ver si podemos acercar. Así. Y los resultados, pues los vamos a poner en etiquetas. Van a ser 4 etiquetas más porque una va a decir promedio, el puro letrero, y luego otra etiqueta en donde vaya el promedio. Entonces, vamos a poner por aquí una etiqueta. Esta etiqueta va a decir promedio. Pero pues la voy a hacer más grande, la fuente, a 18. Luego voy a poner otra etiqueta. Aquí. Buenos días. Y esta etiqueta, ahí es donde va a ir el resultado del promedio. La hago más grande tanto a lo alto como a lo ancho para que a la hora de que le quite el texto no me la reduzca. Entonces, le voy a cambiar. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente aquí, lo voy a poner un poco más grande, a 24. Y luego el alineamiento horizontal lo voy a poner al centro. Y le voy a activar el opaco. Y le quito el texto. Ah, pero no le cambié el color, le voy a cambiar el color. ¿Cómo se pone el qué? Ah, aquí donde dice, acá arriba, alineamiento horizontal. Aquí escoges la opción centro. Y el background, pues vas a ponerle ahí, nada más puse el opaco. Salud, voy a poner este color, no sé cuál vaya a salir. Ahí, ese color. Uy, se nota muy apenas ahí, ¿verdad? Acá se ve más vivo. A ver, voy a cambiarle un poco. Algo así. Muy bien. Ya tenemos. Ah, no, pero es el promedio y luego el nivel, si es bueno, regular. Entonces, voy a duplicar esto. Voy a duplicarlo. Para aquí es el promedio, pero acá va a ser el nivel. O desempeño. Así. ¿Qué sigue ahora? Pues cambiarle los nombres a los componentes. ¿Sí? Este sería JText. Le voy a poner así. Calif 1. Calificación 1. JText. Calificación 2. Luego, calificación JText calificación 3. 3 y JText calificación 4.
A los botones, pues los nombres típicos, JBoot promediar, JBoot ejemplo. Vamos a decir, este va a ser JBoot promediar. Luego, JBoot ejemplo. JBoot aleatorios. Y JBoot borrar. Finalmente, las etiquetas, una se va a llamar JLab promedio y otra JLab nivel. Entonces le vamos a poner aquí nombre JLab promedio y JLab nivel. Nivel de desempeño. Bueno, ya tenemos la interfaz, los nombres de los componentes que intervienen en tiempo de ejecución en el código. Y pues ahora vamos a empezar a codificar. Siempre el más fácil de codificar es el borrar, porque ese lo que tiene que hacer es, como tanto las etiquetas como los campos de texto manejan cadenas, pues hay que ponerle a esos 6 elementos, son 4 datos de entrada y 2 de salida, hay que ponerles cadena nula. Entonces vamos aquí al borrar. Al botón borrar, activamos su evento y le vamos a decir que JText calificación 1 le vamos a poner una cadena nula. Y así, ¿verdad? A 2, a 3 y a 4. Entonces aquí sería 2, 3 y 4. Y pues también las etiquetas de resultados. Sería JLab promedio y el JLab nivel. Ese es para borrar. Seguiría el botón ejemplo porque el ejemplo casi hace lo mismo, pero en lugar de poner cadenas nulas aquí, pondría los datos de ejemplo. Pero los datos se tienen que poner como cadenas, aunque nosotros aquí dijimos, estas calificaciones, esta es entera, estas 3 son de carácter, y esta es doble o real, y esta es de tipo cadena. Bueno, son de diferentes tipos, pero aquí todo lo tenemos que poner como cadena. Entonces vamos a activar el evento del botón ejemplo. Voy a copiar este código. También el botón ejemplo debe borrar resultados. Y entonces aquí pondría, el ejemplo sería un 75. Voy a poner estos datos, estos que están aquí. Va un 75 como primer calificación. Y luego una D, una A y una E. Ese es el ejemplo. Todo se debe poner como cadena de caracteres. Normalmente después de borrar y luego el ejemplo, hacemos el botón de aleatorios, codificamos el botón de aleatorios, pero ese lo voy a dejar al final porque es interesante. Hay una diferencia con respecto a lo que ya hemos hecho de aleatorios. Siempre hemos generado números aleatorios y ahora, salvo el primer examen, que sí es número, en los otros 3 tenemos que generar letras aleatorias. Entonces eso como que ya no es igual, es un poquito diferente. Ok, bueno, entonces el aleatorio lo voy a dejar al final. Por lo tanto, quiere decir que ya puedo empezar con la codificación del promedio, del botón que promedia. Y eso pues nos va a remitir a nuestro algoritmo. Aquí está nuestro algoritmo, ¿verdad? Esto es lo que vamos a codificar en el botón del promediar. Ahora, sabemos que creamos una función que era la que nos hacía la conversión entre la calificación de letra a número. Vamos a entrar esa función. Entonces, podemos empezar con eso. Antes de codificar el botón, vamos a agregar la función. Esta función es la que tenemos aquí. Así es que las funciones las ponemos en esta parte para no... Ahí las tenemos muy identificadas el lugar, en lugar de estarlas acá poniendo. A veces en los proyectos yo batallaba para encontrar las funciones,
Yo decía, ¿de dónde está la función? A veces las ponían ahí en un ladito, a veces hasta abajo, a veces hasta arriba. Y no es que esté mal, pero pues si, por ejemplo, trabajáramos en equipo, eso sería bastante complicado. Entonces nos ponemos de acuerdo, ¿no? Todas las funciones van a ir aquí, ¿sí? Funciones nuestras. Entonces, vamos a poner public. Ya he dicho que aquí no es necesario ponerle el static, pero no es porque sea visual. Bueno, no le voy a poner el static. Vamos a codificar esta función, ¿eh? Luego yo tengo que poner el valor de retorno. ¿Qué tipo de dato es? La función trata de que le llegue un carácter y nos regrese un entero. Entonces me va a regresar un entero. Y la función se va a llamar letra a número. Y va a recibir como parámetro pues una letra que es un carácter. ¿Sí? Aquí le pondríamos letra, pero PCI no me pide tipo de dato en los parámetros extrañamente. Pero aquí sí lo tenemos que poner, este tipo char. Y luego, pues ya empezamos a codificar nuestra función. Dice aquí que declaremos la variable de retorno, va a ser el número. Ahí le pusimos num porque número es reservado en PCI, pero aquí no. Entonces voy a declarar la variable de retorno como número, ¿sí? Y después de eso, nos pide, bueno, aquí es una selectiva múltiple. Nada más que aquí un detalle. Puedo poner los 10 casos así como se ven aquí. Uno por uno y cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pero nos damos cuenta que hay casos que hacen lo mismo. Por ejemplo, la A mayúscula hace lo mismo que el caso A minúscula. Porque bueno, esa es la idea de la función que no importa que sea mayúscula o minúscula, me regrese un 100. Y así nos vamos a encontrar parejas, ¿va? La A mayúscula con la B minúscula y la B, la C, la D y la E. Aquí podemos reducir un poquito, hacer más compacto en el código de Java. Acá sí lo tengo que hacer uno por uno, pero acá le puedo decir en el switch, que por cierto, la variable que va a definir el caso, que es la letra, le voy a decir el caso A mayúscula, ¿sí? Pero lo que voy a hacer con A mayúscula también lo voy a hacer con la minúscula. Puedo poner aquí el caso A minúscula. Y entonces, aparentemente ahí me brinqué la A mayúscula, pero en realidad lo que le estoy diciendo que en los dos casos va a ser lo mismo. Aquí a lo mejor no se nota tanto la diferencia, pero imagínense que en los casos, en lugar de una sola asignación, yo tuviera que hacer 5, 10 o 20 líneas, es totalmente posible, pues entonces ahí me ahorraría duplicar código. Aquí porque nada más es una asignación, pues parece que no nos ahorramos mucho. Y no es la palabra clave no es ahorrar, sino es simplificar, ¿sí? Bueno, entonces aquí diríamos que número es igual a 100 y que no se nos olvide el break. Bueno, ya tenemos ahí declarados dos casos. Voy a copiar esto aquí y lo voy a pegar otras 4 veces porque para las otras letras, ¿no? La B, la C, la D y la E. Claro que pues me marca error porque dijimos que no puede repetirse los casos. Bueno, pues aquí vamos a modificar. Este sería el caso B mayúscula, B minúscula, le tocaría un 90. Luego C mayúscula y C minúscula le corresponde un 80. A la D, tanto mayúscula como minúscula, le asignamos un 70. Y finalmente a la E, tanto mayúscula como minúscula, le corresponde un 60. ¿Sí? Aquí empieza el switch, todos sus casos, y acá termina. Bueno, aquí cuando yo termine el switch, voy a regresar el número que se haya asignado, al que se le haya asignado. Por eso me está marcando error ahí porque no he regresado un entero. Entonces le voy a decir, regresa el número. Pero aquí me dice que posiblemente el número no tenga ningún valor. Ya ayer veíamos por qué. Pero aparte, pues aquí ya me está diciendo que de otro modo que en el switch corresponde al default,
Aquí le vamos a decir default. En el default, el número le asignamos así, pues un poco agresivamente un 0. Aquí entonces ya no protesta. Aquí se asegura de que el número traiga un valor que ese valor es el que va a regresar. Aquí, ¿qué decía? ¿Qué tal si la letra no es ninguna de estas que pusiste aquí? Pues el número se va a quedar sin valor y no puedo regresar una variable si no tiene un valor. Bueno. Ok, entonces ya está. Ahora vamos a, tenemos la función. Ahora sí vamos a codificar nuestro botón promediar. Y ahí pues nos regresamos al algoritmo principal. Aquí tenemos que declarar 4 variables de tipo entero. Las calificaciones numéricas son de tipo entero. Y luego, ahí están de tipo entero, 3 calificaciones de letra como char. La calificación 1 como letra no existe. Y luego un real como promedio, un doble y una cadena como nivel. Bueno, vamos a declarar todo eso. Aquí sería entero. Calificación numérica 1. Calificación numérica 2. La 3 y la 4. Esas son las 4 variables de tipo entero. Luego declaramos 3 de tipo carácter. Sería char. Calificación letra 1. No, la 1 no existe. 2. Calificación letra 2. Calificación letra 3. La calificación letra 1 no existe porque el primer examen me lo van a dar numérico. ¿Sí? ¿Y por qué si existen la 2, 3 y 4 numérico? Pues porque necesito para hacer el promedio, para calcular el promedio. Bueno, entonces ya tenemos. Y ahora, pues vamos a la entrada de los datos. Los datos los vamos a tomar de los campos de texto. Ya hemos hecho varios ejercicios donde tomamos un valor numérico. Siempre lo vamos a tomar como cadena, siempre, porque con el getText me regresa cadena. No, me equivoqué. Gracias. 4. Luego, vamos a tomar la calificación numérica 1. Esa la voy a tomar directamente del campo de texto, porque así me lo va a dar el usuario, ¿no? Según el enunciado del usuario, la primera calificación me lo va a dar numérica. Entonces, ahí ya hemos hecho, pues tomamos con el getText lo que traiga el campo de texto y luego con parseInt lo convertimos entero, o parse doble a doble. Entonces, aquí vamos a aplicar el integer parseInt. Y parseInt me pide una cadena. La cadena que le voy a pasar es la que me regrese getText. Le decimos jtext calificación 1 getText. ¿Sí? Y ya tendríamos la calificación numérica 1 directamente de lo que me dio el usuario. En cambio, las otras 3 calificaciones no las puedo meter directamente a numérica porque para eso tenemos la función. Las 3 calificaciones que siguen me las van a dar como un carácter. Entonces, le voy a decir, calificación letra 2 es igual. ¿Y cómo vamos a obtener el carácter de una cadena? Ya lo vimos en un ejercicio pasado. Quiero obtener un carácter que está en una cadena. Bueno, lo hicimos. Bien, acá lo vimos por aquí. Cuando quisimos obtener un carácter, dijimos que una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres que empiezan de la posición 0. Es un arreglo de caracteres que todos los arreglos empiezan en la posición 0. Bueno, entonces tenemos una función que se llama charadd, una función de las cadenas, de cualquier cadena. Esa función charadd me regresa el carácter que está en la posición que yo le diga en el parámetro. Yo aquí puse como ejemplo el charadd2 de esta cadena, pues me regresaría la C, ¿verdad? Es que este test es el espacio, ¿eh? Me regresaría la C. Pero yo aquí me van a dar una sola letra. Por lo tanto, voy a pedir el carácter que está en la posición 0. Bueno, entonces vamos a decirle acá.
Vamos a decirle JText calificación 2. Le vamos a pedir su texto, getText, y de ese texto queremos el carácter, salud, que está en la posición 0. ¿Sí? Ahora sí, calificación letra 2 este tipo char y le estamos pasando un char. Aquí podríamos tener problemas si el usuario, ya sea porque sabe o porque no sabe, por cualquier cosa, si me pone en lugar de que quiere poner la calificación B, ¿y qué pasa si pone un espacio y una B? Pues voy a tomar un espacio en lugar de una B, y cuando se lo mande a la función, en lugar de regresarme un 90, me va a regresar un 0. Bueno, pero vamos a confiar que el usuario no es mala onda, ¿verdad? Va a capturar bien. Una validación bastante pobre, pero bueno. Entonces, estas calificaciones también van a servir para la 3 y la 4. La 3 y la 4. Tomadas respectivamente de sus campos de texto, del 3 y del 4. Muy bien. Ahora sí, siguiendo el algoritmo, pues ahora lo que sigue es convertir las calificaciones en letra a numéricas para poder calcular el promedio. Y pues a eso usamos la función que ya tenemos. Así es que aquí le vamos a decir que la calificación numérica 2, esa no se la pedí al usuario, se la pedí como letra. Vamos a decirle a la función que se llama letra a número. Y letra a número me pide un carácter, que es el que va a convertir a número. No lo va a convertir, va a ser una relación ahí, un mapeo. Entonces aquí sería calificación letra 2. Le pasamos ese carácter, lo toma la función, lo mete al switch, y según la letra que traiga, va a asignarle ese valor a número y me va a regresar la calificación numérica. Bueno, pues esto lo tenemos que hacer 3 veces. Le decimos aquí la 3 y la 4. Calificación numérica 3, calificación numérica 4. Entonces aquí sería 3 y 4. Muy bien, ya tenemos las 4 calificaciones numéricas con las cuales vamos a calcular el promedio. El promedio es la suma de las 4 calificaciones numéricas entre 4. Vamos a calcularlo. Promedio es igual, entre paréntesis porque hay que sumar primero, calificación numérica 1 más calificación numérica 2 más, para que no se pierda ahí, vamos a seguir abajo, calificación numérica 3 más calificación numérica 4. Eso lo vamos a dividir entre 4. Esa suma. Bueno, el promedio no lo declaré. No, ¿verdad? Me faltó declarar el promedio y el nivel. A ver, entonces sería doble promedio y el nivel es tipo cadena. Vemos ahí claramente la diferencia entre el tipo de dato primitivo. Sí, es que se manejan diferentes los tipos primitivos y los no primitivos en muchas situaciones. Simplemente al declarar un random o un escáner no es lo mismo que declarar un entero o un doble. El string es un tipo no primitivo, pero digamos que con características especiales porque se utiliza mucho. Entonces es el único tipo primitivo que me permite declarar como si fuera el único tipo no primitivo que me permite declararlo como si fuera primitivo, como aquí. Random, no puedo declarar el azar, no lo puedo declarar así, o el teclado tampoco. Tengo que ponerle un new, ¿sí? Bueno, entonces, ya tenemos el promedio, vamos ahora sobre el nivel. El nivel, ayer vimos por qué no podemos aplicar una selectiva múltiple, porque la variable que vamos por ahí a preguntar o a validar es de tipo doble.
y el tipo doble no aplica en el switch. Entonces lo tenemos que hacer con puros if y observando que cada instrucción, cada if en su parte verdadera y en su parte falsa solo tiene una instrucción. Por ejemplo, este primer if es claro que si es verdadero solo tiene una instrucción, que es una asignación. Podríamos confundirnos y decir, no, es que si es falso tiene muchas instrucciones, pero no, para eso es la sangría. Si es falso, solo tiene una instrucción, que es otro sí. Y este sí, a su vez, en la parte verdadera tiene una sola instrucción y en la parte falsa también nada más tiene una instrucción, que es otro sí. El sí completito es una sola instrucción. Ok, entonces eso hago este comentario porque no vamos a necesitar poner llaves en ningún lado. Todo es parte verdadera y parte falsa, solo tiene una instrucción. Entonces vamos a empezar. Le diríamos. ¿Dónde quedó? Aquí quedó. Si el promedio es menor que 60, entonces ya sabemos que el nivel es insuficiente. Nivel es insuficiente. Si eso es falso, lo único que sabemos es que no es insuficiente, pero hay que ver si es bueno, regular, excelente. Entonces por eso aquí en el else vamos a aplicar otro if. Si el promedio es menor que 70, entonces el nivel es suficiente. Y en caso contrario quiere decir que el nivel no fue ni menor de 60 ni menor de 70. Vamos a ver si es menor de 80. Otro ahí. ¿Sí? Promedio es menor que 80. Entonces el nivel es regular. Y en caso contrario, pues no sabemos si es menor de 90. En caso contrario, si promedio es menor que 90, entonces el nivel es bueno. Si esto es falso, quiere decir que el promedio no fue ni menor de 60, ni de 70, ni de 80, ni de 90. Ya nada más queda que sea del 90 al 100. Ya llegamos al tope, entonces aquí sería, en caso contrario, nivel es igual a excelente. Voy a ponerlo así. Y entonces vamos a darle salida en las etiquetas correspondientes. Ya cuando salimos, ya tenemos el promedio y ya tenemos, y le diríamos JLEI promedio punto setText. Vamos a ponerle el promedio y convertirlo a cadena porque setText solo me acepta cadenas. JLEI nivel punto setText nivel. Pregunto, ¿nivel necesita convertirse a cadena? ¿Qué tipo de dato es nivel? Es un string, ya es cadena. Y aquí lo estamos viendo, le estamos asignando una cadena. Aquí esto es innecesario. Nada más con el nivel, porque el nivel ya es cadena. setText me pide una cadena, yo le paso nivel, que es una cadena. Acá sí, porque promedio es doble. Y dice, no, yo te pedí cadenas. Ah, bueno, lo convertimos a cadena. Ok, ya tenemos todo listo para probar. Tenemos aquí a la vista el ejemplo. El ejemplo, ahí está. Apenas se alcanza a ver. Vamos a ejecutarlo. Y el ejemplo sí es 75DAE. Ahí está. Le voy a decir promediar. Dice que el promedio, lo tenemos por acá calculado, que el promedio es 76.25 y su desempeño fue regular. Pero el promedio no me da con los decimales. Podemos decir, pues ¿qué tanto es, verdad? No, pero uno como alumno, pues pelea los decimales también.
¿Por qué no me dio decimales? A ver, vamos. ¿Por qué qué? Bueno, lo declaré como entero, pero bueno, esa es una razón, pero no es la principal. A ver, aquí tenemos el cálculo del promedio. Pero el promedio lo declaramos como doble. O sea, el promedio sí debería poder tener decimales. Y esto es algo que se nos olvida muy seguido, ¿eh? Y luego nos causa confusiones o problemas en los cálculos. ¿Por qué no me da decimales? Puede haber coincidencias en donde el promedio sea un entero, pero en nuestro ejemplo no es el caso. En nuestro ejemplo nos tiene que dar 76.25, no 76. ¿Cuál es la razón? Porque está dividiendo dos enteros. Siempre que divida dos enteros, el resultado es un entero. Eso hay que recordarlo siempre porque se nos olvida y luego nos causa problemas de interpretación. Entonces, ha habido ocasiones en otros ejercicios en donde nos conviene que no me dé decimales, porque lo que ando buscando es la pura división entera. Ya hemos hecho algunos ejercicios quiero que, está bien que divida dos enteros y nada más me dé la parte entera, pero en ocasiones, pues no me conviene. Yo aquí sí necesito que me dé los decimales. Entonces, lo que tengo que hacer es que uno de los dos operandos, ya sea el numerador o el denominador, no sea entero. Y el más fácil, pues es la constante, porque el 4 es entero, pero el 4.0 ya no es entero. Si los dos fueran variables, a lo mejor ahí tendría que ser otra cosa, porque ni modo de ponerle suma punto cero o algo así, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí ya rompimos el div. Cuando se divide en dos enteros, lo que me regresa es el puro entero, es el div, la división entera. Para romper el div tenemos que hacer que uno de los dos no sea entero. Y el más fácil siempre es la constante. Si en caso que no hubiera constante, pues hay que hacerlo de otra manera. Bueno, vamos a probar esto. Ejemplo, promedio. Ahora sí ya me da el 76.25 ya con decimales. Muy bien. Falta el aleatorio. Y lo dejé al final porque es interesante pues ver cómo podríamos generar letras aleatorias. Un primer intento, a ver, voy a activar el evento del botón aleatorios. Para la primera calificación no va a haber mayor problema porque pues es numérica y ya sabemos que es random, ¿sí? Random es un tipo no primitivo y para crear la variable tengo que ponerle un new. Bueno, ya sé que necesito, pero ahora vamos a asignarle al primer campo de texto una calificación numérica, pues a través de la función nextIn, como lo hemos hecho siempre. Entonces le diríamos jtext calificación 1 .ctext. Le vamos a decir al azar que me dé una calificación. Para que no me salgan tan bajas las calificaciones, voy a considerar que la más baja es un 40, por decir. Next in, voy a tomar esta versión del 40 al 100. ¿Sí? Bueno, esta función me va a regresar un valor entre 40 y 100. Pero pues me regresó un entero, por eso está protestando ahí. Vamos a convertir esto a cadena. Eso está bien para la primera calificación, pero para las otras pues no, ¿verdad? Porque necesito que genere letras aleatorias. Así es que vamos a averiguar si el azar trae un nextchar o algo así. Azar.next. Pues no trae un nextchar. Aquí debería estar, ¿verdad? B, booleano, doble, float. Tres versiones de doble, tres versiones de float, dos de gaussian, tres de entero, tres de long. Y pues es todo lo que trae. No trae un nextchar, ni un next string. Bueno, entonces, ¿cómo le podríamos hacer? O sea, 5.
generar un número, ¿va? O sea, vamos a generar, lo que sí puede generar son números aleatorios. Generamos un número y según el número le ponemos una letra, ¿sí? Ok, bueno. Como ya vimos que el usuario me pidió que pudiera aceptar mayúsculas y minúsculas, en lugar de 5 números van a ser 10 números, para que me genere también mayúsculas o minúsculas. Entonces, vamos a decirle, voy a declarar una variable que se llame letra, una char, ¿sí? A ver, char letra. Y luego le voy a pedir al azar, primero un switch. Puede ser con puras selectivas, pero aquí se acopla muy bien el switch. Yo al switch, en esta parte, no le voy a poner una variable. Le voy a poner el resultado de una función. Con que sea entero, carácter o cadena, lo va a aceptar. Entonces, le voy a decir al azar que me genere un número aleatorio entre 0, bueno, le voy a poner 10. Ahí me va a generar un número entre 0 y 9, pero entre 0 y 9 son 10 números. No va a llegar al 10, va a empezar del 0, va a terminar en el 9. Bueno, y entonces le puedo decir yo que en caso de que genere un 0, que es el primero, que la letra sea, por ejemplo, una A, y aquí le pondremos un B. ¿Sí? En caso, esto no es una variable, es el resultado de una función. Si la función me regresa un 0, la letra va a ser una A. Y así la voy a completar para las demás. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4. Sabemos que en Nexin 10 me va a generar un número entre 0 y 9. Y entonces yo aquí ya puedo hacerlo directamente, así en orden o en desorden. Vamos a decirle que, a ver, A y A, B y B, C y C. Puede ser en cualquier orden, ¿no? Hasta desordenado. Y entonces esta letra, aquí, con el número que me regresé, se va a ir sobre un caso nada más y va a tomar esa letra y es la que le voy a poner en el JText. JText calificación 2.ctext. Le voy a poner la letra, pero la letra es de tipo carácter. Entonces la tengo que convertir a cadena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me dice de letra? Dice que letra, dice, la variable letra posiblemente no esté inicializada. O puede ser o sea, lo que me está diciendo es que letra puede ser que no tenga ningún valor cuando salga de. ¿Y eso por qué lo hace? Nosotros sabemos, o la documentación del random me asegura que si yo aquí le paso un número en el nextInt, me va a regresar un número aleatorio entre 0 y el número menos 1. O sea, yo estoy seguro que sí me va a regresar del 0 al 10, perdón, del 0 al 9, pero el compilador no lo sabe, o sea, no llega hasta esa lógica. Dice el compilador, ¿qué tal si esta función, el compilador dice, yo no sé qué hace esa función, pero por sintaxis regresa un entero. Entonces, ¿qué tal si no te regresa ninguno de estos números? Pues se va a quedar sin caso y la variable letra se va a quedar sin valor. Entonces, es lo que me está diciendo, que hay probabilidad de que se quede sin valor. Bueno, eso lo podemos resolver, ya dijimos ayer, con el default, poniéndole un default, o bien inicializando la letra. Lo que voy a hacer ahorita. Le voy a decir, la letra de inicio trae una E. Si por alguna razón no cae en ningún caso, la letra ya se quedó con el valor E. Y entonces aquí ya no me protesta. Ahora, esto, vamos a ver si funciona, ¿no? Estamos con los aleatorios. Ahí está, el 67 aleatorios. Ahí me está generando aleatorios. Pero eso lo hice nada más para el segundo examen. ¿Qué tengo que hacer para los otros dos exámenes? Lo mismo. Sería copiar y pegar esto.
Pero ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo copio y lo pego 3 veces? Mejor creo una función que me regrese una letra aleatoria. Entonces, me voy a mi sección de funciones, aquí, y voy a crear una función. Me va a regresar un char. O sea, me va a regresar una letra aleatoria. ¿Sí? Y se va a llamar calificación letra. Y no va a recibir ningún parámetro porque internamente va a generar un número aleatorio y luego, en base a eso, me va a regresar una letra. Bueno, y aquí voy a copiar esta parte, voy a copiar lo que tengo abajo en el botón. En la parte desde aquí. Todo esto, ¿sí? Todo esto. Inclusive lo voy a cortar de aquí porque ya no lo voy a necesitar. Lo voy a cortar y lo voy a pegar acá arriba. Aquí. Y entonces, pues lo primero que me protesta aquí es la variable azar no la conoce, porque la variable azar la declaramos dentro del evento del botón aleatorios. ¿Sí? Yo puedo declarar esa variable al nivel del frame. O sea, en lugar de declararlo dentro del botón, lo declaro a nivel del frame y lo puedo usar en cualquier parte. Pero, respetando el espíritu de las funciones normalmente tratan de ser independientes para que puedan reutilizarse en diferentes programas, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es crear mi propia variable random aquí dentro de la variable, de la función. Le voy a decir random y a lo mejor hasta le pongo lotería, ¿no? En lugar de azar. Es igual a new random. Al final de cuentas, eso es una variable. Así. Entonces ya tengo mi variable random, pero interno en la función. De tal manera que ya es más portable la función. Ya nada más en donde la agregue, pues tendría que agregar también la librería random. Bueno, entonces aquí, lo que pasa es que si la dejo como atributo, como así una variable global del frame, se va a atar al nombre de la variable. Se tiene que llamar azar. Si yo copio esta función en otro programa, porque así lo necesito, ese programa yo le voy a tener que pedir que declare una variable random que se llame azar. Y pues no es la idea de las funciones. Lo más independiente que se pueda. Bueno, entonces aquí, en lugar de hacer, ¿qué le pongo? Lotería. Y ahora sí, vamos a regresar. Me marca error porque yo tengo que regresar un char. Aquí dice que regrese un char. Y ese char que voy a regresar, pues es la letra. Entonces aquí le diría return letra. Y entonces, esa función nada más la voy a mandar llamar 3 veces acá en el botón. Ya tengo la función. Vamos al botón de aleatorios. Y acá, en lugar de, ya lo voy a juntar, en lugar de generar aquí la letra, le voy a decir a la función calificación letra, me va a regresar un char. Lo convierto a cadena porque ctec me pide cadena. Ya lo mandé llamar una vez. Lo voy a mandar llamar otra vez y otra vez. Calificación 3, calificación 4. ¿Sí? A ver, vamos a probar. Aleatorios. ¿Sí? Promediar. Aleatorios, promediar. ¿Sí? Ahí ya está generando los aleatorios. Bueno, pues un poquito rápido, pero lo terminamos. Eh, bueno, ahí sí